Muchísimas gracias por esta ponencia que tenemos en esta tercera etapa del primer día en este 77 aniversario de la Facultad de Ingeniería Civil, y agradecido por este 11 Congreso Internacional INCAFIC 2024. De esta manera tenemos también otra ponencia muy importante y muy especial a cargo del doctor Alejandro Mendoza Resendí, presente el día de hoy, que nos va a dedicar una ponencia muy importante en modelación computacional de procesos hidráulicos y morfológicos en ríos. Así es que él está presente con nosotros, para lo cual le damos un fuerte voto de aplauso para él. El doctor Alejandro Mendoza, presente el día de hoy, ingeniero civil con maestría en Ingeniería Civil y doctorado en Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, especialista en dinámica de fluidos computacional y aplicaciones de modelación, matemática y estadística aplicada a flujos ambientales, con amplia experiencia en modelamiento de procesos geomorfológicos en sistemas de fluviales y aplicaciones de ingeniería de ríos. Desde el año 2015 ha impartido cursos en hidráulica fluvial y simulación computacional con Telemar, profesor visitante y asociado en la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM de México. Actualmente es investigador asociado en la coordinación de hidráulica del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tenemos como título el día de hoy para cada uno de ustedes, así es que tenemos modelación computacional de procesos hidráulicos y morfológicos en ríos. Le damos un fuerte voto de aplauso al doctor Alejandro Mendoza Resendí. Bueno, ¿sí me escuchan? Bien, bueno, pues muchas gracias por la invitación a participar en este evento. Muchas gracias al doctor y a todos los estudiantes que se encargaron de organizar esta presentación. Voy a mostrarles una serie de conceptos que son fundamentales para la simulación. Al final vamos a cerrar con... A ver, permítanme nada más ver cómo funciona esto. Bien, vamos a ver algunos conceptos, algunas ideas básicas que tenemos que considerar en la modelación. Uno de los problemas con los que me he encontrado con mis estudiantes es que a veces confunden el mapa con el terreno. ¿Qué queremos decir por eso? A veces nos concentramos tanto en hacer la simulación que nos olvidamos de la parte fundamental de los procesos físicos que queremos representar. Entonces, vamos a hablar un poco de eso aquí al principio. Y bueno, al final la parte importante son una serie de ejemplos a los que nos hemos enfrentado relacionados con la simulación de ríos. Bien, entonces, todos ustedes han visto este tipo de problemas, ¿no? El movimiento del agua que causa inundaciones, el movimiento en los ríos, el movimiento del agua en los ríos. Esto lo podemos dar ya por un hecho, pero ¿cuáles son los procesos físicos fundamentales que tenemos cuando ustedes van a ver a un río y ven que el agua se está moviendo? ¿Cuál es la física que está detrás de eso? ¿Por qué se está moviendo el agua? ¿Saben? Se mueve básicamente porque tenemos dos procesos fundamentales a nivel básico. Obviamente es algo más complejo que eso, pero podemos verlo de esta forma. El agua se está moviendo en un cauce que tiene una cierta pendiente, es lo que vemos aquí. El agua se está desplazando, entonces se está desplazando porque al final la gravedad la está llevando hacia aguas abajo. Entonces tenemos una fuerza que lleva el agua hacia aguas abajo, pero tenemos una fuerza resistente. El agua, cuando se está moviendo, está generando fricción contra la superficie. Entonces hay hoy un balance fino del movimiento del agua, en donde si tenemos mucha fricción en el fondo, ¿qué es lo que puede hacer el agua para ganar más peso?
pues básicamente se hace más profunda, ¿no? Entonces, digamos, esto es lo que está ocurriendo básicamente. Las fuerzas que están actuando en el movimiento del agua es el peso del prisma de agua que se está moviendo y está compitiendo con la fuerza de fricción entre las paredes del flujo. Entonces ahí viene uno de los primeros problemas de la hidráulica, cómo calculamos esa fricción. No sé si ustedes ya hayan llevado hidráulica de canales o hidráulica fluvial. Entonces saben ustedes que resolvemos este problema, por ejemplo, con la N de Manning, ¿no? Entonces, tenemos la ecuación de Manning que nos ayuda a hacer una estimación de balancear estas fuerzas. Bien, entonces ese es el primer problema con el que ustedes se encuentran cuando están trabajando con ríos. Pero hay otro problema muy importante que a veces pasamos por alto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos, el agua cuando se está moviendo y tiene esta fricción con el fondo, cerca del fondo hay un gran gradiente de velocidades. ¿Eso qué quiere decir? En el fondo la velocidad es casi cero, muy cercana a cero, y conforme nos vamos despejando del fondo, la velocidad cada vez va más rápido. Entonces imagínense que tenemos dos capas, una capa va muy lento, otra va más rápido. ¿Esto qué es lo que genera? Genera un cierto movimiento angular, comienza a girar el flujo. Es esto que vemos aquí esta es una simulación numérica. Al principio venían los autores que la realizaron, pero imagínense, el agua se está desplazando, tenemos diferentes velocidades y ese gradiente de velocidades genera un momento angular que genera estos digamos, rizos que ustedes ven aquí, son como, vamos a llamarlos así, trozos de flujo que están girando, tienen un momento, ¿no? Eso está girando. Entonces, ¿recuerdan ustedes de sus clases de mecánica de fluidos? Cuando, digamos, el primer contacto que tenemos con la turbulencia, no sé si todos ya han visto un poco de la turbulencia, ustedes se paran en un punto, lo que nos dice que cuando el flujo es turbulento tenemos oscilaciones, ¿no? Oscilaciones en la velocidad. Eso se debe precisamente a este comportamiento. O sea, si nos ponemos en un punto en medio del flujo y esos vórtices, ese flujo está moviéndose, está pasando de forma irregular, entonces tenemos estas oscilaciones en la velocidad. Bien, entonces tenemos en principio que cerca del fondo existe un gradiente de velocidades muy pronunciado. Entonces, a final de cuentas, estas estructuras que vemos allí, digamos, la turbulencia es un proceso digamos, de los fluidos muy complejo, pero aquí vamos a ver, digamos, conceptos que nos ayudan a entender qué es lo que está ocurriendo. Entonces, la turbulencia es consecuencia de esas estructuras coherentes que vimos hace un momento, y que, digamos, el generador básico es el gradiente de velocidades. Donde tengamos un gradiente de velocidades pronunciado, vamos a tener esta dinámica donde se genera este momento angular, el fluido comienza a girar, y tenemos esto que veíamos al principio, o sea, esta dinámica, ¿no? Donde el flujo está circulando. Entonces, ¿por qué es tan importante este proceso? ¿Por qué nos interesa tanto la turbulencia? Bien, el flujo cuando se está moviendo, bueno, también en sus clases de física han visto el concepto del momentum lineal, el momento lineal. ¿A qué es igual el momento lineal? Es el producto de la masa por la velocidad. Entonces, eso es lo que está ocurriendo aquí en el flujo. O sea, el flujo se está moviendo, tiene una masa, tiene un momento lineal, y nos interesa la turbulencia porque la turbulencia tiene un efecto difusivo. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que no podemos tener un momentum lineal alto en una región porque la turbulencia se va a encargar de disiparlo, o sea, de distribuirlo. La implicación de eso es que la turbulencia nos modifica digamos, el patrón de velocidades del flujo que estemos analizando. Entonces, por eso, una parte fundamental cuando ustedes están simulando procesos de hidráulica es que consideren el efecto de la turbulencia. Vamos a ver más adelante, también tiene otras implicaciones para el transporte de sedimentos. Entonces, bueno, esto es algo fundamental que ustedes tienen que considerar cuando están haciendo sus modelos, digamos, la simulación. Vamos a ver ahora otro proceso, el transporte de sedimentos.
Y en el transporte de sedimentos, decíamos al principio que el flujo cuando se va desplazando genera fricción contra todo el contorno del cauce. Entonces imagínense, ustedes han estado parados en una superficie de tierra. Entonces si mueven su pie, ¿qué le ocurre a las partículas que están en el piso? ¿Ven? Entonces esa misma fricción desprende esas partículas y hace que se desplacen. O sea, esto que tenemos aquí, entonces el agua se está moviendo, digamos hacia afuera de la pantalla, y la fricción que está generando con la superficie genera este desplazamiento de las partículas. Entonces, si ustedes toman una sección de control, de forma constante van a estar pasando sedimentos. Bien, entonces, ese es un mecanismo de transporte. Básicamente tenemos dos. ¿Y cuál es uno de los motores principales? Cuando el flujo se está desplazando, aquí el flujo va de izquierda a derecha, ese flujo está generando una fricción en la superficie. Entonces, esa fricción, digamos, podemos estimarla de forma gruesa con esta expresión, es la densidad del fluido, el radio hidráulico, recuerden esto que ven en hidráulica fluvial o hidráulica de canales, y la pendiente del fondo, si estamos considerando flujo uniforme. Entonces tenemos aquí una fricción, es decir, una cierta cantidad de newtons por metro cuadrado, que actúan sobre el fondo. Entonces esa fricción hace que las partículas rueden, salten, se desplacen, y es el mecanismo que vimos en el video pasado. Otro mecanismo es de transporte de sedimentos. Recuerdan el video que veíamos de la turbulencia, se generan estos vórtices, es flujo que está flotando, tiene momentum angular, y esos vórtices que vemos representados aquí pueden alcanzar a tomar estas partículas que están en el fondo y llevarlos en suspensión. Entonces podemos tener por un lado las partículas que se desplazan aquí y a otras que por el efecto de la turbulencia, que si esos vórtices son suficientemente fuertes, pueden desprender las partículas del fondo y mantenerlas en suspensión aquí, digamos, en la columna de agua. Entonces, en ese sentido, aquí cuando ya están en la columna de agua, tenemos dos fuerzas que están actuando, ¿no? O sea, por un lado, los vórtices de la turbulencia que desprenden las partículas, y por otro, la gravedad que quiere depositarlas de nuevo. Aquí, de este lado, tenemos también dos fuerzas compitiendo. Primero, el mismo peso de las partículas que las quiere mantener en su lugar, y por otro lado, las partículas, la fricción que ejerce el fluido y que quiere moverlas en la dirección del flujo. Entonces, este es otro proceso que tenemos que considerar cuando queremos simular el comportamiento de los ríos. Y esto es muy importante. Recuerdo que en la pregunta del doctor Abad alguien preguntaba respecto al transporte de sedimentos y los procesos de erosión y deposición. Es importante en el sentido que, imagínense aquí, que tuviéramos dos secciones de control. Vamos a considerar este cubito. Si está entrando más sedimento de este lado del que sale, ¿dónde se va a quedar ese material? Se queda aquí mismo en el fondo. Y viceversa, si sale más material por aquí del que entra por acá, entonces el material extra que está saliendo lo tiene que tomar del fondo y desarrolla entonces un proceso de erosión. Entonces es otra ecuación más, es una ecuación que se encarga de hacer el balance de sedimentos, que depende de que calculemos el transporte de sedimentos y nos dice si el fondo de un cauce va a estar experimentando erosión o sedimentación. Bien, ¿cuál es otro proceso? En la presentación del doctor Abad veíamos algo como esto, ¿no? O sea, típicamente la gente piensa que los ríos son estáticos, que se mantienen de la misma forma todo el tiempo y que solo se encargan de transportar agua. Y eso no es así. Bueno, transportan agua, transportan sedimentos y también realizan trabajo morfológico, es decir, cambian su forma en la planicie donde se encuentran. Entonces, ¿cuáles son los procesos que están asociados con la migración de los cauces? Esos dos procesos son, por un lado, la erosión hidráulica o erosión fluvial. Recuerden que tenemos este mismo proceso en donde la fricción del agua puede ocasionar transporte de sedimentos. Entonces también esta misma fricción se experimenta en los bancos.
Si esa fricción es suficientemente fuerte, puede desprender las partículas de los bancos y producir fenómenos como los que vemos aquí. Pero ese no es el único proceso que hace migrar las márgenes. También tenemos los problemas de estabilidad de bancos. O sea, tenemos un banco que está en su posición, ahí también están actuando dos fuerzas. Por un lado es la gravedad, que quiere hacer que este banco colapse, y por otro lado está la resistencia del suelo que lo mantiene en su lugar. Entonces estas dos fuerzas compiten. Cuando gana la gravedad, entonces tenemos colapso de bancos. Entonces tenemos esos dos mecanismos. Bien, entonces en ese sentido, cuando nosotros queremos simular integralmente los procesos morfológicos en los ríos, tenemos que considerar esos tres procesos: la parte hidráulica, el transporte de sedimentos y evolución del fondo, y la migración de los bancos. Bien, entonces vamos a pasar ahora a esos son los procesos físicos. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos nosotros para simular estos procesos? Bien, aquí tenemos de forma simplificada la parte hidráulica. Han existido ecuaciones que nos permiten resolver el comportamiento de los fluidos. Digamos, las ecuaciones que pueden resolver en principio cualquier fluido, estas son ecuaciones tridimensionales que en su forma completa pueden resolver inclusive la turbulencia. Estos vórtices que veíamos están basados en simulaciones de Navier-Stokes que resuelven la turbulencia. Pero ustedes se dieron cuenta, recuerdan el video de la turbulencia, sería muy complejo que nosotros pudiéramos resolver toda esa dinámica de la turbulencia, estos vórtices. Entonces hay un enfoque donde se utiliza, promediamos los efectos de la turbulencia. Es una simplificación, pero que nos da resultados razonables. Entonces esa simplificación son los promedios de Reynolds. Y entonces cuando usamos los promedios de Reynolds, ustedes hayan escuchado en la literatura en inglés, las ecuaciones RANS, son las Reynolds Averaged Navier-Stokes Equations, o las ecuaciones de Navier-Stokes con los promedios de Reynolds. Entonces, estos para fines prácticos en la ingeniería son las que nosotros resolvemos cuando tenemos que resolver problemas tridimensionales. Y tenemos las herramientas que pueden resolver estas ecuaciones. Tenemos software comercial como Flow 3D, tenemos OpenFOAM, Telemac 3D, entre otros. Tenemos también otras ecuaciones desarrolladas por UNIFACES. Se hacen ciertas hipótesis para simplificar las ecuaciones de Navier-Stokes y nos permite simplificar el flujo a 2 dimensiones o una dimensión. En ese sentido, también para 2 dimensiones tenemos un conjunto de herramientas que nos permiten resolver con ese enfoque. Telemac, My21, Iber, que se está volviendo muy popular en la parte latina de las Américas, y HEC-RAS, que también ella tiene capacidades para resolver modelos bidimensionales. HEC-RAS es un modelo, aquí tenemos 2 enfoques unidimensionales. Entonces HEC-RAS ha sido la herramienta tradicional para resolver este tipo de problemas. Recuerden, HEC-RAS es del Hydraulic Engineering Center, y RAS es River Analysis System. Entonces una herramienta es estándar internacional para resolver problemas en cauces. Bien, entonces esa es la parte hidráulica. ¿Qué pasa con la parte morfológica? Recuerden, la parte morfológica involucra el transporte de sedimentos, la evolución del fondo y la morfología planimétrica. Entonces, cuando queremos resolver la morfología del fondo, tenemos que calcular el transporte de sedimentos, hacemos el balance de la conservación de sedimentos y el transporte de sedimentos de los ríos en su planta. Es decir, queremos calcular la migración de bancos, entonces tenemos que simular 2 procesos: de erosión fluvial, y aquí ya tenemos que meternos en el territorio de la geotecnia, ¿no? También tenemos que resolver la estabilidad de los taludes. ¿De acuerdo? ¿Y cómo resolvemos esto? Las herramientas que hemos estado desarrollando.
Tenemos que resolver la hidráulica, con esto resolvemos el campo de velocidades, la profundidad del agua, estamos hablando de flujos a superficie libre, y bueno, otras variables como el esfuerzo cortante, ¿no?, que necesitamos para calcular el transporte de sedimentos. Después de que tenemos el transporte de sedimentos, hacemos el balance de los sedimentos y podemos calcular la evolución del fondo. Y bueno, de estos hay ya muchas herramientas que pueden resolverlo. Aquí la parte importante es agregar este componente, un componente que calcule la migración de bancos. Entonces, también el doctor Abad les hablaba que en el 2015 Electricidad de Francia lo contrató para que su grupo trabajara con un modelo que considerara esta parte. Entonces, parte de ese trabajo salió publicado en este artículo, es Improved Numerical Modeling of Morphodynamics of Rivers with Steep Banks. Entonces tenemos gente del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, de la Universidad de Pittsburgh y de Electricidad de Francia. Entonces, este artículo en este momento ya tiene más de 100 citas, o sea que es un número considerable para, digamos, esta categoría de trabajos, pero es muy importante porque es uno de los pocos que, digamos, habla de la integración de todos estos tipos de problemas. Si nos contactan y tienen curiosidad, podemos enviarles una copia de este trabajo. Bien. Bueno, uno de los retos que tiene la migración de los bancos en mallas con elementos cuadrangulares. En este caso son más prácticas las mallas triangulares porque pueden adaptarse a geometrías más arbitrarias. Entonces, uno de los retos con la migración de los bancos es que pues, las líneas que tenemos aquí representan los bancos. Si estamos considerando los bancos, los procesos de migración, tenemos que considerar que bueno, van a migrar, y eso implica que nuestra malla tiene que estarse adaptando en el tiempo. Entonces, para digamos, este modelo que se estuvo trabajando, tuvimos que desarrollar este esquema, un esquema de malla adaptable, en donde las mallas se van adaptando de acuerdo al cálculo que se haga de la migración de las márgenes. Bien, entonces básicamente este es un esquema de una perspectiva de lo que tiene que los procesos y las herramientas que se utilizan para la simulación. Ahora vamos a ver una serie de ejemplos de aplicaciones que tienen que ver con problemas de ingeniería civil con los que ustedes podrían enfrentarse si se dedican a la ingeniería hidráulica y en particular a la fluvial. Bien, uno de los problemas probablemente el más común con el que tienen que enfrentarse si se dedican a la hidráulica fluvial son las inundaciones. Entonces aquí por ejemplo tenemos un caso, ¿no? En México tenemos una planicie en el suroeste en donde es recurrente que existan inundaciones. Básicamente el río se desborda y entonces inunda toda esta área. Entonces necesitamos o estamos trabajando actualmente en caracterizar esas inundaciones y en tomar medidas para prevenir o reducir los riesgos de este tipo de problemas. Entonces tenemos aquí, está una imagen satelital abajo, al principio se veían los poblados donde puede tener inundaciones. Aquí está un cauce, aquí está la profundidad, no sé si alcanzan a ver, va de 0 a 2 metros. Entonces aquí estamos simulando un evento con periodo de retorno de 2 años. Tenemos dos condiciones forzantes antes de pasar a los sedimentos. Tenemos los hidrólogos se encargan de calcular la venida, la crecida que va a venir acá con el periodo de retorno, y por otra parte también nos dicen la lluvia que va a ocurrir en esta región. Entonces en estos modelos metemos las dos condiciones: el flujo que viene por el río se desborda y se agrega aparte la lluvia que tenemos en la región. Entonces este es no sé si ustedes ya hayan visto este tipo de problemas, pero ya cada vez es más común que los estudiantes de pregrado tengan la capacidad de resolver la capacidad de cómputo. Estamos usando Telemac porque es más, digamos, está diseñado para correr
clústeres, en equipo de supercómputo. Y bueno, aquí no tengo las distancias marcadas, pero por ejemplo este río de aquí hasta acá corre 94 kilómetros. Entonces esta es una distancia considerable, que en una computadora normal y con Iber se tardaría días. En cambio aquí con un equipo de supercómputo en un día más o menos tenemos resultados de simular una avenida que en esta parte, como es una planicie, dura, si no recuerdo mal, dos días. Ahora, la parte que nosotros estamos trabajando, les decía que esto ya es muy común, que estudiantes de pregrado o ya con una maestría pueden resolver con relativa facilidad, pero algo que se nos olvida es qué pasa con los sedimentos. Vemos, digamos, qué está ocurriendo con el agua, pero cuando tenemos desbordamientos, ¿qué es lo que ocurre? Los ríos no solo llevan agua, llevan sedimentos. Entonces, cuando tenemos desbordamientos y no tenemos algo que confine los cauces, el sedimento también se transfiere. También se interrumpe la transferencia de sedimentos hacia estas mismas. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Estos sedimentos ahora son transportados aguas abajo y pues tienden a sedimentarse. ¿Cuál es la consecuencia de que se sedimenten, digamos, en la parte baja del cauce? Entonces, esa sedimentación, tenemos un río, si se van depositando materiales, su fondo se va elevando. Una consecuencia de eso es que haya una reducción de su capacidad hidráulica aguas abajo. Entonces, en esas condiciones, ahora aguas abajo, estos mismos cauces ahora van a ser más propensos a desbordarse y a generar inundaciones. Entonces, es importante, digamos, que cuando estamos construyendo bordos, veamos no solo la contención del agua, ¿no?, sino también la interacción con los sedimentos con la planicie, y bueno, hacer estos análisis de costos, ¿no? Por ejemplo, aquí una implicación es para disminuir este riesgo, es que ahora tenemos que hacer acciones de dragado aguas abajo, por no haber permitido que el río se desbordara en una cierta región para hacer transferencia de sedimentos. Entonces, esta es una línea de investigación que estamos trabajando en este momento, identificar o cuantificar esta dinámica y, digamos, ver cuál es el manejo más adecuado para las inundaciones. Tal vez conviene dejar desbordar en algunas regiones para que haya esta transferencia de sedimentos y evitar que nos ocasione problemas aguas abajo. Entonces, este es un tema que estamos desarrollando. Vamos a ver otro ejemplo. Si ven, aquí tiene un punto de bifurcación. Llegan aquí al Golfo de México. Aquí tenemos una ciudad relativamente grande. Y bien, entonces, ¿qué pasaría si este río lleva mucha agua? Pues aumenta desproporcionadamente el riesgo de inundaciones en esta región. Ese es el problema. Si este río lleva mucha agua, aquí vamos a tener problemas de inundaciones. Ahora, aquí esta bifurcación, pues, viene el agua de este río y se va un cierto porcentaje por el brazo derecho y otro por el brazo izquierdo. Eso ha estado cambiando en los años. Si ven aquí, este río, el que nos interesa, que se llama Río Carrizal, nos interesa en particular por esta ciudad. Y si ven, en las últimas décadas ha estado cambiando significativamente. Por aquí llegaba alrededor del 40% antes de los 70s, comenzó a disminuir, pero luego desde el 82 aproximadamente comenzó a subir desproporcionadamente. Si ven, aquí había puntos en donde llegaba a más del 70%. Entonces, ese río pues estaba adaptado para llevar esta cantidad de agua. Cuando lleva más, entonces es más propenso a desbordarse. Entonces hay pérdidas económicas, implicaciones sociales para esta ciudad. Entonces, ¿cuál sería la solución? Vamos a ignorar, porque a partir de aquí, del 2000, ya comenzó una intervención. Pero vamos a suponer, ustedes son ingenieros civiles y les dicen, quiero que resuelvas este problema. ¿Cómo evito que este río lleve tanta agua? Pues, ¿qué es lo que harían ustedes? ¿Cómo regulan el flujo? Pues ponen unas compuertas, ¿no? Entonces, aquí está el río. Del 2005 al 2013 construyeron este sistema de compuertas.
nos dijeron, bueno, si ponemos un conjunto de compuertas, vamos a regular la cantidad de agua que viene por este cauce, entonces protegemos la ciudad que se encuentra aguas abajo. ¿Cuál fue? Bueno, tiene sentido, ¿no? O sea, si yo puedo regular el agua que viene por aquí, ¿por dónde se va a ir el agua que no se puede ir por aquí? Se va a ir por el otro brazo. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Aquí es, digamos, cuando digamos, aquí están en la etapa de construcción de las digamos, de estas compuertas. La línea gris que ven aquí es el agua que viene de este río, y la línea negra es el agua que está capturando el río Carrizal. Entonces, si ven aquí, en ese tiempo, aquí está en escala logarítmica, ¿no? Para ver con mayor claridad. Pero si pueden ver, antes del 2010, 2011, una buena parte del agua que venía de este río se iba por este. Y bueno, entonces aquí comenzó la operación de las compuertas. Si ven, bajó significativamente el agua que captura este río. Entonces hubo algunos años, si ven, nada más 2 años, en donde operó en la forma esperada. ¿Qué pasó después? El río comenzó a capturar cada vez menos agua. ¿Por qué creen que haya ocurrido esto? ¿Por qué la capacidad de este río comenzó a decrecer gradualmente? Bien, básicamente el problema aquí es se depositó una gran cantidad de sedimentos en esta región. Entonces, si se depositan muchos sedimentos, disminuye la capacidad hidráulica y no hay agua que pase por acá. Alguien podría decir que eso está bien, ¿no? Porque entonces ya se suprimen completamente los problemas de inundaciones. Sin embargo, un problema aquí es que el agua que pasa por este río se usa aguas abajo para riego y también para operar plantas de potabilización. Entonces había instantes en donde digamos, el caudal era tan bajo, si ven es menos de 100 metros cúbicos por segundo, que ya no podían operar las plantas de potabilización. Entonces había que recuperar la capacidad de este cauce nuevamente. Bueno, y básicamente la solución fue hacer acciones de dragado. Pero bueno, la idea, nosotros hicimos un estudio para comparar o para entender un poco qué es lo que estaba pasando. Usamos un modelo, este modelo nada más utiliza digamos, la hidráulica, el transporte de sedimentos. Aquí estamos viendo la posición del fondo, esta es la bifurcación, y simulamos un año completo. Aquí, bueno, una parte fundamental de los modelos son las condiciones de frontera. Entonces aquí nosotros representamos el funcionamiento de las compuertas con una curva de elevaciones capacidades. Vimos cuáles son las especificaciones de las compuertas, eso nos permitió definir un conjunto de condiciones de frontera, y es lo que aplicamos aquí. Y lo que queremos ver es cómo se comporta el fondo, o sea, cómo ocurren los procesos de erosión y sedimentación. Entonces, aquí está representado colores de verde a rojo, si ven, vamos de 0 a 2 metros, significan sedimentación. O sea, el fondo estaba en un cierto nivel, fue subiendo de nivel. Los colores azules significan erosión. Entonces, si ven qué es lo que está ocurriendo aquí en la entrada del río Carrizal, si ven ahí una sedimentación considerable. Entonces, así se comporta con las compuertas. ¿Cómo se comportaría el río si no tuviera las compuertas? Entonces, esa es la ventaja de los modelos. Con los modelos podemos proponer una infinidad de escenarios. Y entonces hicimos otra simulación en donde dejamos este cauce en sus condiciones sin las compuertas. Entonces, ¿qué vemos que ocurre aquí? ¿Sí ven? Aquí no hay, inclusive hay erosión. Eso implica que en condiciones sin las compuertas, este río conserva su capacidad de transporte de sedimentos. Bueno, eso no tiene mucha, bueno, ya que lo simulamos resulta evidente, pero digamos, una parte fundamental que encontramos es, les decía, hasta si ponemos unas compuertas, el río no va a entrar por ese, digamos, por el río controlado y se va a ir por el otro. O sea, no tiene más dónde irse. Pero ocurre lo mismo con los sedimentos. Tenemos de este lado el caso del, digamos, aquí está el modelo, aquí está la evolución del fondo.
Simulamos, les decía, un año completo y luego con el resultado de esa simulación hicimos el balance. Comparamos cuánto sedimento cruzó por este cauce, cuánto sedimento cruzó por este cauce y cuánto cruzó por cada uno de los tres brazos. Sin las compuertas, el volumen de sedimentos que viene de este lado es aproximadamente la capacidad o el volumen que llevan estos dos brazos es aproximadamente igual. Es decir, el sedimento que viene por aquí se distribuye entre estos dos y no se queda nada acumulado. En cambio, cuando estamos trabajando ya con las compuertas, no ocurre lo mismo que el agua. O sea, viene una cantidad de sedimentos, aquí no puede llevarse, disminuyó significativamente el volumen que pasó. En este río aumentó, pero lo que aumentó no fue suficiente para llevarse, para que estos dos, la capacidad combinada de estos dos es menor que la cantidad de sedimentos que viene de este lado. O sea, eso es evidente, pero hasta ya que lo vemos en retrospectiva, pero lo pudimos digamos, con más claridad hasta que hicimos las simulaciones. Entonces, básicamente aquí ahora la idea es cómo se pueden modificar las compuertas de tal forma que restrinjan el paso del agua, pero que tengan mayor capacidad para dejar pasar sedimentos. Básicamente ese es el problema, ¿no? Las compuertas desbalancearon la capacidad de carga de sedimentos de la bifurcación. Y entonces, si estos dos no pueden llevarse el sedimento, tiene que depositarse en algún lado y se está depositando principalmente en este. Entonces podemos utilizar este tipo de modelos para revisar cómo podemos modificar estas compuertas de tal forma que se restablezca el balance, que pueda llevar una cantidad de sedimentos mayor y se lleve el material que viene de este lado. Bien, entonces este es otro ejemplo de los problemas asociados con la ingeniería civil, y aquí cabe resaltar entonces este punto de que si no saben, cuando se diseñaron este sistema de compuertas, probablemente no había mucha conciencia de los sedimentos que venían por este cauce y cómo iba a desbalancear el transporte de sedimentos. Entonces, si hubieran consultado a alguien que era experto en ríos, entonces no habrían tenido este problema, o al menos lo habrían minimizado. Bien, entonces vamos a ver un caso más. Este es lo que les mencionaba el doctor Abad en su presentación de la mañana. Tenemos el meandro en Genaro Herrera. Entonces, si ven qué es lo que está ocurriendo, estos dos puntos se están acercando cada vez más en el tiempo. Entonces va a haber un punto en donde esto se va a colapsar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir con este río? O sea, la duda es cómo se va a comportar antes, durante y después del corte de meandro. Entonces, otra vez, aquí ya utilizamos este modelo que les decía, donde se utilizan mallas adaptables. Tenemos el cauce y simulamos, ahora si ven, entonces ya no es solo la evolución del fondo, lo que estamos mostrando aquí, sino también están migrando las márgenes. Entonces, si ven, aquí ocurre el corte de meandro, ven esto, también que les mencionaba el doctor Abad en la mañana, ven cómo va viajando la onda de sedimentos. ¿Sí? Entonces, bien, entonces ya tenemos también un modelo que es capaz de reproducir eso, o sea, ya está integrando todos estos procesos que les mencionaba antes: la hidráulica, transporte de sedimentos y la migración de bancos. Bien, entonces aquí, digamos, aquí relacionado con esto hubo un artículo del autor principal, es el doctor Abad, en 2022. Entonces el modelo indica que el corte de meandro es inminente, y este tipo de modelación nos indica o nos permite saber en dónde puede estar el río en los próximos años. Y también algo muy importante que les mencionaba es que este corte detonará procesos morfológicos aguas arriba y aguas abajo del cauce. Recuerden aquí, cuando el agua está avanzando, recuerden este proceso de fricción que les mencionaba, ¿no? El agua genera fricción con la superficie. Hay una gran cantidad de disipación de energía en este meandro. Cuando se corte, esa energía que se disipaba aquí, entonces se va a propagar hacia aguas abajo y hacia aguas arriba.
entonces puede detonar más procesos morfológicos. Bien, entonces brevemente nada más para sintetizar esto, ¿cuáles son las consideraciones que debemos tener con la simulación? Un punto importante es esto que les decía también hace un momento. A veces nos metemos tanto en los modelos que no vemos la relación entre lo que nos está dando el modelo y los procesos físicos. Bueno, eso es muy importante. No hay que confundir el mapa con el terreno. El mapa es solo una representación. Tienen que saberla interpretar y saber cuáles son sus limitaciones. Entonces, los modelos son simulando cuáles, ¿no? Cómo simulamos este proceso de fricción, cómo representamos la turbulencia, etc. Entonces, uno de los puntos importantes para los modelos hidráulicos es determinar la dimensión del modelo, si es 1D, 2D o 3D, cómo representamos la turbulencia, cómo calculamos la resistencia al flujo, y estos problemas son dominados por condiciones de frontera. Si seleccionamos más nuestras condiciones de frontera, todo el resultado está mal. Entonces tenemos que darle mucha importancia a las condiciones de frontera. Para el modelo de la morfología del fondo, si ustedes cuando se meten más en hidráulica fluvial, transporte de sedimentos, van a ver que una fórmula puede darles un orden de magnitud de diferencia respecto a otro. Entonces, bien, la idea es que ustedes tengan mediciones de campo para que calibren las ecuaciones, ¿no? Como les decía el doctor en la mañana. Y cuáles son los procesos hidráulicos. Recuerden, la realidad es el flujo es tridimensional. Cuando estamos usando un modelo bidimensional o unidimensional, algunos procesos hidráulicos que son tridimensionales tienen que parametrizarse de alguna forma. Entonces hay que tener también mucho cuidado con eso. Los modelos de migración de los bancos es todavía más complejo. Tenemos que considerar, estamos calculando la erosión de los bancos y estamos considerando que tienen unas ciertas propiedades, pero si nos movamos en el río y luego nos vamos 1 kilómetro aguas abajo, puede tener características diferentes. Entonces tenemos que considerar esto. Otro punto también es la completitud de los procesos geotécnicos. Hay diferentes mecanismos de falla de los bancos, entonces hay que considerar todos esos posibles escenarios. Bien, entonces eso sería todo. Gracias por la atención. Tenemos tiempo para dudas. Adelante. Yo vi que al principio hice una simulación en 2D porque habló de mallas triangulares y mallas cuadriláteras, ¿no? Y yo digo, ¿por qué no mejor hicieron una simulación en 3D? Y así mismo muy aparte de ello, porque yo pienso de que se va a adaptar mucho mejor las mallas hexaédricas y tetraédricas por la geomorfología, y más ahora que hay tecnología con levantamientos ya mucho más precisos de la topografía, ¿no? Y así mismo también usted mencionó al inicio de que utilizaron modelos raros, ¿no? Que son modelos clásicos para la gran mayoría de simulaciones hidráulicas. Ahora, como usted mencionó, tienen supercomputadoras, ¿no? Que ahora permiten hacer simulaciones de millones de nodos, ¿no? ¿Por qué no utilizaron modelos DES o DNS, inclusive podría ser, si permiten representar mejor el fenómeno? Bien, si tuviéramos digamos, supercómputo, vamos a ver algunas escalas de tiempo. Por ejemplo, este caso que es bidimensional, el equipo de supercómputo nos tomó 17 días. Entonces, imagínense, si le aumentamos una tercera dimensión, esto ya se va a meses. Y también es muy importante, ¿no? ¿Por qué en este tipo de problemas podemos utilizar modelos bidimensionales? Porque las componentes del flujo en el plano X y Y son significativamente mayores que las componentes en la dirección vertical. Entonces, son muy pequeñas, ¿no? Entonces, obviamente no es la realidad, pero son una buena aproximación de la realidad si promedios en la vertical. Con este caso, con los anteriores, estos casos, por ejemplo, estos tomaron también 20 días en equipo de supercómputo para simular un año. Entonces, otra vez, si le agregamos 3 dimensiones,
se va el tiempo considerable. Y otra vez, este es un proceso que es predominantemente bidimensional, o sea, las velocidades también en el plano son considerablemente mayores que las verticales. Ahora, aquí en este tipo de problemas, donde tenemos las características geométricas o del fondo infunden curvatura al flujo, tenemos el fenómeno del flujo helicoidal. Entonces, ahí sí tenemos efectos tridimensionales que son importantes, pero entonces existen parametrizaciones también basadas en la curvatura del flujo. Si tienen dudas les podemos pasar creo que no recuerdo si en el artículo la modelación integral lo mencionamos, pero hay modelos paramétricos que con base en la curvatura pueden corregir el efecto tridimensional de eso. Una consulta adicional también ahora que menciona el tema de erosión. En el tema de erosión, ¿qué modelo utilizaron? Porque he visto que, por ejemplo, en las herramientas computacionales, incluso las comerciales, que son las más exigentes, manejan el modelo de Nielsen, el modelo de Bandai, pero de diferencia es que difieren los resultados, incluso en un gran porcentaje. Hubo una investigación también en México que hicieron de erosión en pilotes que la vi, en la cual pide que había una variación incluso del 33 al 40%, lo cual es bastante. Y esto porque cada modelo estaba hecho en ambientes con diferente granulometría. ¿Cómo hicieron para tener esos problemas y ajustar en este modelo represente la erosión que de verdad va a suceder? Bien, aquí lo que hicimos, en este caso, bueno, no puse a todos, aquí está el trabajo de muchas personas, aquí está gente de la Universidad Autónoma de Tabasco, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Ellos hicieron mediciones y midieron el transporte de sedimentos. Entonces, nosotros lo que hicimos es, tenemos mediciones de transporte, vamos a revisar diferentes ecuaciones, lo que les mencionaba el doctor. Entonces tenemos diferentes ecuaciones, tenemos las condiciones hidráulicas, midieron condiciones hidráulicas y transporte de sedimentos. En la simulación reprodujimos las condiciones hidráulicas y vimos con cada ecuación cuánto transporta. Entonces vimos cuál se acercaba más, todavía le hicimos un ajuste. Entonces básicamente así lo hicimos, o sea, reproducir con una ecuación modificada por nosotros que reproduzca lo que se midió en la realidad. Las mediciones son fundamentales, no podríamos calibrar esto. Entonces aquí, por ejemplo, la que más se aproximaba era la ecuación de Meyer-Petterle-Müller, que tiene un coeficiente por ahí 8. Nosotros le pusimos 9.2 y ya nos reprodujo el transporte de sedimentos. Muchas gracias, doctor. Muy amable. ¿Tenemos alguna pregunta más? Muy bien, damas y caballeros, queremos agradecer nuevamente la presencia del doctor Alejandro Mendoza, a quien le damos un aplauso merecido. Tenemos un reconocimiento por parte de este 11 Congreso Internacional de Ingeniería Civil, por parte del ingeniero Carlos Loaiza, quien va a hacerle también esta entrega importante. Doctor Alejandro Mendoza, realmente es un honor tenerlo en esta universidad y de haberse dado el tiempo, gracias lógicamente a la invitación del doctor Jorge Abad. Sabemos que ustedes están compartiendo muchos trabajos y evidentemente estos son avances tecnológicos a nivel mundial que nos dan más luces y acercamientos a las realidades tan diversas que se presentan en diversas partes del mundo, sobre todo en morfología de ríos. Un campo de la ciencia muy, muy amplio y muy difícil de entender y lógicamente de modelar. Desde ya, la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de San Antonio del Cusco le agradece de haber participado como ponente en este 11º CONEIC. Y desde ya también le agradecemos el valioso tiempo que ha otorgado para poder participar en este evento. Muchísimas gracias por su participación y nuevamente muchas gracias por haber llegado a este evento.